Así como habíamos visto en tiempo anterior, en semanas anteriores, que el pecado traía muerte, porque dice Primera de Corintios 15:56 que el aguijón de la muerte es el pecado. Como habíamos dicho, lo que estimula el pecado, lo que estimula la muerte, es el pecado. Amén. Y la muerte es maldición, y el pecar precisamente trae muchas maldiciones y muchas consecuencias. Así lo vemos en Deuteronomio 28:15 al 68. Si quieren, no lo abran todavía, pero se lo llevan de tarea para leerlo porque es muy largo. Son muchos versículos en los cuales el Señor nos habla si no acatamos su palabra, sus mandamientos. Dice en el versículo 15, que sí quiero hacerles reseña de ello: pero acontecerá que si no oyereis la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué es lo que vamos a oír? La voz de nuestro Dios. La voz de nuestro Dios, ¿dónde está? Aquí en su palabra. Amén. Si no oyereis la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces entendemos que si no escuchamos, no atendemos a lo que nos dice la palabra del Señor, pues van a venir maldiciones, y dice que nos alcanzarán. Amén. Y empieza a enumerar el Señor: maldito serás en tu ciudad, maldita será tu canasta, el fruto de tu vientre, etcétera, etcétera, etcétera. Y son muchas cosas de verdad fuertes y pesadas, y no queremos eso para nuestras vidas, ¿verdad que no? También dice en el versículo 45, ustedes lo van a leer detallado en su hogar, ¿verdad? Dice: y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán. O sea que si tú no cumples con lo que nos manda y ordena el Señor, si tú estás en pecado, estas maldiciones te van a perseguir de cualquier manera. A lo mejor ni te das cuenta, pero te van a perseguir, te alcanzarán. Y dice: hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó, y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. O sea, que no solamente te van a alcanzar a ti, sino que también van a alcanzar a tus descendientes. Amén. Ahora, ¿cuáles son esos mandamientos? ¿Cuáles son esos mandatos? La palabra está llena de mandatos, ¿verdad? Pero esto engloba, más o menos, generaliza todo lo que dice la palabra, y es bueno refrescar un poco, porque muchas veces lo dejamos a un lado, ¿verdad? Lo que son los mandamientos del Señor. Y el Señor me ha inquietado a mí a este tema precisamente porque Él quiere no que conozcamos o vivamos el pecado. Él no quiere que vivamos en el pecado, sino que conozcamos para estar atentos de estar lejos de Él, sino que sepamos qué es lo que es malo y qué es lo que es bueno, para poder alejarnos de Él. Amén, de ese pecado. Recordemos que, como vimos anteriormente en Ezequiel, el Señor que quería, en Ezequiel 18, 30, 32, que Él nos estaba diciendo que nos juzgará según nuestros caminos, que nos convirtamos, que nos apartemos de nuestros pecados, de todas nuestras transgresiones, las echemos fuera porque son causa de ruina, nos arruinan la vida, no sirven para nuestras vidas. Y que Él quería que tengamos un corazón que nuevo y un espíritu nuevo. Amén.
Y para tener un corazón nuevo y un espíritu nuevo, pues tenemos que saber qué es pecado y qué no, y echarlo fuera de nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Entonces, quiero refrescar un poco sobre los 10 mandamientos. Y yo hoy, el Señor me ha hecho sentir así, que nos pongamos de pie, que abramos esta palabra en Éxodo 20 y que la leamos como si fuera para mí. No la vamos a leer como si fuera para el que está a tu lado, ¿ok? Es para mí. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Les doy un ejemplo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Tú eres Jehová mi Dios, que me sacaste de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. No tendré dioses ajenos delante de mí. ¿Entendimos cómo lo vamos a leer? Lo vamos a leer para mí, para nosotros, personalizándolo, ¿ok? Entonces, dice vamos desde el versículo 3. No tendré dioses ajenos delante de mí. No me haré imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No me inclinaré a ellas, ni las honraré, porque tú eres Jehová mi Dios, fuerte, celoso, que visitas la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que te aborrecen, y haces misericordia a millares, a los que te aman y guardan tus mandamientos. No tomaré el nombre de Jehová mi Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Me acordaré del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajaré y haré toda mi obra, pero el 7º día es reposo para Jehová mi Dios. No haré en él obra alguna, yo, ni mi hijo, ni mi hija, ni mi siervo, ni mi criada, ni mi bestia, ni mi extranjero que está dentro de mis puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honraré a mi madre y a mi padre, para que mis días se alarguen en la tierra que Jehová mi Dios me da. No mataré, no cometeré adulterio, no hurtaré, no hablaré contra mi prójimo falso testimonio, no codiciaré la casa de mi prójimo, no codiciaré la mujer de mi prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de mi prójimo. Amén. Entonces, este es un ejercicio que podemos hacer, que podemos leer y pedirle al Espíritu Santo que nos revele en medio de esto en qué estamos fallando. Amén. En medio de todo esto que es la ley de Dios, en qué estamos fallando. Es cierto que hay muchos pecados más, ¿verdad?, que habla la palabra, ya los vamos a ver, pero esto engloba, ¿verdad?, la mayoría de ellos, porque tú me vas a decir, bueno, pero yo no mato a nadie, ni se me ocurre matar a nadie. Pero cuando tú hablas mal de alguien, estás matándolo, estás pecando contra él, estás diciendo, a lo mejor estás diciendo algo que ni siquiera es realidad de él, y estás dando un falso testimonio, como dice aquí, de tu hermano, estás mintiendo. Amén. Entonces, cuando no exactamente es que matar y físicamente, sino que también podemos matar, herir a la persona. Amén.
También puedes decirme, no tengo ídolos, no tengo imágenes, yo limpié mi casa de toda imagen, de todo lo que había ahí. Pero a lo mejor tienes idolatría en tu corazón, con tu trabajo, con tu carrera, con tus estudios, con el dinero, con X, con tu familia, con tus hijos. ¿Ok? Entonces, esto es como una base de lo que es todo lo demás. Amén. Engloba todo lo demás. Y puedes decirme también, bueno, pero es que esto es la ley que Dios le dio a Moisés. ¿Ah? Y nosotros ahora estamos en el 2018. Pero ¿qué pasa? La palabra de Dios que dice es viva y eficaz. Amén. Y más cortante que una espada de doble filo. Ella misma nos juzga. Ella misma nos hace ver en qué estamos bien y en qué estamos mal. ¿Ok? Y además, después de todo esto, Jesucristo vino a la tierra y añadió, ¿verdad?, un nuevo mandamiento que también engloba todo esto. ¿Ok? En Mateo 5, vamos a verlo un momentico. En Mateo 5, del 17 al 20, nos dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. No ha venido el Señor para desechar la ley antigua, sino más bien para hacerla cumplir. ¿Ok? Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Todo lo que está escrito en la palabra se va a cumplir. ¿Cuántos lo creen? Amén. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Así que enseñemos la palabra. Amén. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. También en Marcos 12, hoy vamos a estar leyendo mucho en la palabra. ¿Cuántos aman hacerlo? Amén. Amén. Marcos 12, del verso 28 al 31, ¿qué nos dice el Señor de su gran mandamiento? Dice: acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es. Nos ponemos de pie y vamos a decirlo. ¿Por qué no? Vamos a leerlo todos y dice: oye Israel, oye Israel, oye camino de salvación. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amaré al Señor mi Dios con todo mi corazón y con toda mi alma y con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amaré a mi prójimo como a mí mismo. No hay otro mandamiento mayor que esos. Pueden sentarse. Entonces, amaremos a nuestro Dios con todo nuestro corazón. ¿Y qué dice el Señor? Que el que me ama guarda mis mandamientos. Amén. Entonces, el amar a Dios, el amar a Jesús, tiene que ver con guardar sus mandamientos y su palabra. Amén. Gloria a Dios. Entonces, conocemos que el Señor nos ha dado su palabra para poder saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Y como ya hemos dicho, que el pecado trae consecuencias. Precisamente la primera consecuencia del pecado que nació y que surgió fue la rebeldía. El primer fruto es la rebeldía, la desobediencia que tuvo Eva
cuando aceptó escuchar la voz del enemigo. Esta es la raíz de todos los pecados. Si tú dices que tienes envidia, es porque atrás tienes rebeldía. La base es la rebeldía. Si tú dices que tienes ira, es porque atrás la base es la rebeldía. ¿Entendemos? Así lo hemos aprendido, ¿ok? Y a través de ella pues van aflorando todos los demás pecados. Ok. Por medio de ella, la desobediencia del hombre le abrió la puerta a todo lo que acarrea esta desobediencia, llevando a la muerte al hombre y trasladando este pecado de generación en generación. Ese pecado no se quedó allí. Por eso es que vamos a ver un poco sobre las consecuencias de qué fue lo que pasó después de que pecaron Adán y Eva. ¿Qué sucedió? Inmediatamente pues Dios les permitió tener a dos hijos, Caín y Abel, que muchos sabemos de esta historia en el Génesis 4. Y fíjense cuál pesar tan grande para un padre que un hijo que tiene pecado de envidia por causa del pecado de él, que fue desobediente, mate a su otro hijo. Amén. Y le llegue ese pecado a los dos. A uno le llegó por envidia y también después fue destituido de la presencia de Dios, y al otro le causó la muerte física. A uno le causó la muerte espiritual y a otro le causó la muerte física. Entonces inmediatamente, ya que pecó Adán y Eva, llegaron las consecuencias a sus hijos. Podemos leer una parte, ¿verdad? Porque quiero reseñar algo. Dice que conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, y con todo tú te enseñorearás de él. Aquí vamos a hacer una pausa. Dice que si bien hicieres, si Caín hubiera hecho bien en traer una buena ofrenda con todo su corazón a Dios, ¿verdad? Dios se la hubiera aceptado, así como le aceptó a Abel su ofrenda, porque él escogió lo mejor, no escogió cualquier cosa ahí. Amén. Entonces, si él hubiera escogido algo bueno desde el primer momento, sería enaltecido, sería halagado por Dios. Pero como no hizo bien, el Señor le estaba diciendo: el pecado está a la puerta. O sea, ten cuidado con lo que puedas maquinar. Pero fíjate una cosa, a ti será su deseo. O sea, que tú decides si pecas o no. Tú tienes el control de pecar o no. Así como Adán y Eva tenían las varias opciones en el Edén de escoger cuál árbol comer, y ellos decidieron comer por el que no debían para desobedecer a Dios. ¿Ok? Entonces, le dice: a ti será su deseo, tú eres el que decides si pecar contra mí o no. Y si tú decides que sí, Él se va a enseñorear de ti. O sea,
que el pecado va a controlarlo a él. Pero si yo decido que no, yo controlo el pecado. ¿Estamos claros? ¿Entendemos hasta aquí? Y así el pecado fue pasando de generación en generación y vemos cómo Caín mató a su hermano Abel. Ustedes conocen todo lo demás que sigue, ¿verdad? Y así está el pecado alrededor nuestro. Así mismo nos dice el Señor, el pecado está al acecho. Dice que el enemigo está como león rugiente buscando a quien devorar, a quien hacer caer en pecado. Porque ¿qué es lo que quiere el enemigo? Alejarnos de Dios, alejarnos de su presencia. Él lo que más anhela es que tú no estés en comunión con Él. Por eso es que muchos de nosotros somos tan peleados a veces cuando queremos estar en comunión. A veces nos cuesta. ¿Cuántos nos quedamos dormidos? ¿Cuántos se distraen? ¿Cuántos estamos así de repente para arriba y para abajo y de repente estamos wow en el espíritu y de repente volvamos por una situación, nos decaemos y volvemos a subir y a estar alegres y en gozo con el Señor y volvemos? ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos intentamos interceder y también se nos es trabado a veces? ¿Ok? Entonces el enemigo de cualquier manera te quiere hacer alejar de Dios. Y también entendemos cómo fue que entró el pecado, ¿verdad? Y pasó de generación en generación, por lo que dice Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, gracias a Adán y Eva, pues todos acarreamos esa naturaleza pecaminosa. Nadie puede decir que está exento de ello excepto Jesucristo. Amén. Que fue nacido directamente del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Otra consecuencia y ejemplo de consecuencia del pecado es el pecado que tuvo David con Betsabé. ¿Conocemos esa historia? Pues David un día estaba paseando por el terrado de su casa y de repente le llamó la atención, curioseando, como hemos dicho, el árbol curioso, curioseó a Betsabé y la codició y adulteró con ella. Y sin embargo, él quiso esconder ese pecado y mandó a llamar a su esposo Urías, al esposo de Betsabé, para que de alguna manera, porque después de haber estado con ella, Betsabé quedó embarazada, y él quiso esconder y hacer como que si ese niño era de Urías, y mandar a que Urías durmiese con su esposa y decir pues que eso es de él. Resulta que Urías no aceptó, y con todo y todo, pues Dios mandó a Joab y habló con él y le dijo: manda a Urías a la guerra y lo pones en las primeritas filas. ¿Por qué? Porque él sabía que ahí Urías iba a morir. Entonces no solo escondió su pecado, sino que también mandó a matar a Urías. ¿Ok? Pecó, escondió su pecado, mandó a matar a Urías. Y en efecto, así resultó. Urías se murió en la guerra, pero Dios le envía a David, a Natán, para amonestarle. En 2 de Samuel 12, vamos a leerlo, desde el versículo 9, le dice Dios a David: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer.
Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado. No morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Pues Dios le hizo ver su pecado a David. Ciertamente él luego se arrepintió, pero fíjate que le dijo, a ti no, ¿cómo fue que le dijo? También Jehová ha remitido tu pecado, no morirás, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Las consecuencias del pecado de David fueron acarreadas también en su descendencia. Y por más que él oró, por más que ayunó, por más que él dobló rodillas delante del Señor, ese niño murió. ¿Ok? Entonces, muchas veces sabemos que esto es pecado y no tenemos temor de Dios. No tenemos redarguir de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no está en comunión con nosotros. Nosotros no estamos en comunión con el Espíritu Santo. Lo que te da el temor a Jehová, lo que te trae el redarguir y el arrepentimiento es la comunión con el Espíritu Santo, y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces es muy peligroso el pecado, porque las consecuencias que trae muchas veces no nos las imaginamos. Y además David involucró a que pecasen los de su alrededor. Hizo que pecase Betsabé, hizo que pecase Joab, llevando al otro a la fila. O sea, fue un englobe, metió a varias personas allí. ¿Ok? Ustedes lo leen bien en su casa para no alargar más. Ciertamente David se arrepintió, como lo hemos visto muchas veces en el Salmo 51, pero eso lo vamos a dejar para después. ¿Qué trae el pecado a nuestras vidas? Como ya dijimos, el pecado trae muerte, y muchas veces me dice, ay, pero exagerado, yo no me voy a morir ahorita, no me voy a morir físicamente, no me voy a morir, pero te trae muerte espiritual, te trae enfermedades, te trae maldiciones, te trae problemas en tu hogar, en tu matrimonio, te trae problemas con tus hijos, problemas financieros, problemas económicos, amén, problemas en tu trabajo, en tus estudios. ¿Ok? Entonces, el pecado trae muchas cosas que no son exclusivamente muerte, pero esto sí, nosotros lo dejamos. Si nosotros nos descuidamos, sí nos puede llevar a la muerte, tanto espiritual como física. ¿Ok? En Romanos 6, del 20 al 23, nos afirma también que el pecado nos trae muerte. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Ahora que conocemos al Señor y su palabra, recae más sobre nosotros la responsabilidad de alejarnos del pecado. ¿Ok? Dice que el pecado nos trae también ¿qué? Vergüenza, nos avergüenza. Y es por ende que nos lleva a escondernos, nos hace cobardes. Amén. Entonces, y esto, el fin de ellas, como dice, es muerte.
Dice: mas ahora que habéis sido libertos del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora que gracias a Jesucristo somos libres del pecado, tenemos entonces que correr a santificarnos. Y santificarnos es apartar de nosotros el pecado. Amén. Vamos a hablar un poquito de la tentación, porque no hay pecado si no hay tentación. Antes de pecar somos tentados, ¿ok? La tentación es algo que te empuja a pecar. Como hemos dicho anteriormente, el pecado está allí y yo estoy aquí, ¿verdad? Yo decido si tocar el pecado, si agarrarlo, si comerlo o no. Está en mi decisión, porque el Señor nos ha dado libre albedrío, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Resulta que la tentación es un movimiento interno que nos hace hacer algo particularmente que es malo. Es algo que nos empuja, es lo que nos incita, nos despierta, nos anima, nos invita, nos atrae, nos provoca a ejecutar el pecado. La tentación no surge por sí sola, sino que tiene su dueño, que es el tentador. ¿El tentador es quién? El enemigo. El mismo que tentó a Adán y Eva está pendiente de hacerte caer en cualquier momento. Está pendiente y lo que quiere, como hemos dicho, es apartarte de la presencia de Dios, como lo hizo con Adán y Eva. No se crean que lo que pasó en el Edén no se está repitiendo hoy en día. Se repite día tras día y muchas veces hemos sido tentados y hemos caído y no nos hemos dado cuenta. Amén. Entonces tenemos que estar pendientes, ¿ok? Multitudes de veces el enemigo va a tratar y va a intentar, porque eso es lo que él quiere, separarnos de Dios. Pero ¿qué sucede? Cuando vivimos nosotros en obediencia, cuando vivimos en comunión con el Espíritu Santo y estamos pendientes de todo lo que hemos aprendido aquí, de sanarnos, de ir al Señor ante cualquier detalle, pues la tentación se aleja de nosotros. Dios no la va a permitir a menos que quiera probarte en algo. Amén. A menos que Él quiera probarnos. Y entonces podremos parar al pecado y resistirnos. Así como dice en Santiago 1, vamos a Santiago 1, 12 al 15. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Bienaventurado el varón, dice, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, cuando haya resistido que el enemigo le haya acechado, cuando haya resistido esas garras del enemigo que quiere hacerle caer en pecado, ¿verdad? El enemigo, que dice en Santiago 4:7, dice que someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistir es no ceder al enemigo,
es darle un parado, oponerme, rechazar el pecado, pararme firme. ¿Cuándo lo puedo hacer? Cuando me someto a Dios. Amén. Cuando me someto a Dios, cuando estoy cumpliendo y guardando su palabra, pues puedo resistir al enemigo y él va a huir de mí. Amén. Ok, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, porque precisamente el mal no existe en Dios. Ok, Él es toda bondad y vida, por eso es que Él no tienta a nadie. Él permite las pruebas para que abramos los ojos, podamos darnos cuenta qué es lo que hay en nuestro interior. Muchas veces Dios permite que tú caigas en ese pecado porque a lo mejor tú estabas ciego y no sabías que lo tenías. Si ha permitido eso, es porque Dios quiere que tú vayas a Él, te arrepientas, busques la raíz y puedas sanar y ser libre. Él no quiere probarte porque Él quiere que tú caigas en pecado y castigarte. Ese no es el plan de Dios, esa no es la finalidad. La finalidad de Él es la sanidad, porque por eso Él vino a través de Jesucristo y su sangre para darnos esa libertad de nuestros pecados. Amén. Dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esta palabra, cada vez que yo la leo en la Biblia, la concupiscencia, me hace así como que, no sé, me cae como que mal, no sé. Cuando tú no entiendas palabras en la parte, valga la redundancia, en la palabra de Dios, búscalo en el diccionario, busca, indaga. Porque, cónchale, cada vez que decían concupiscencia, uno decía, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? La concupiscencia es el deseo ardiente, deseos no contenidos, que no se pueden contener, no se controlan. ¿De qué? De los bienes materiales y de goces sensuales, dígase sexuales también, y engloba que es codicia. Es codiciar, es tener un afán muy grande, un deseo muy grande de los bienes materiales y de esos placeres carnales. ¿Ok? Entonces, esto es falta de templanza, falta de sobriedad. ¿Ok? Es un desenfreno total. Somos tentados porque hay pecado en nosotros. Esto es lo que quiere decir, que somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia somos atraídos y seducidos. Si no hay pecado en nosotros, no vamos a ser tentados. ¿Ok? Entonces tenemos que estar muy pendientes. Dios permite esto, como ya lo hemos dicho, para sacar de nosotros todos esos pecados que hay en nosotros. ¿Ok? Dice, entonces la concupiscencia, estos deseos, después de que han sido concebidos, después de que han sido formados, creados en tu mente y en tu corazón, que esto es la espinita que el enemigo te pone. Ya te voy a dar un ejemplo. Da a luz. Entonces allí es cuando tú agarras el pecado y pecas. Y es consumado, como dice aquí, y da a luz la muerte. ¿Ok? Entonces, esa tentación la trae ¿quién? El enemigo. Y fíjense una cosa, ustedes me dirán, una persona que pasa hambre y que esté pasando necesidad, no tiene que comer, tiene una familia, y de repente, pues ya no sabe más qué hacer, no acude a Dios. ¿Y qué es lo que hace? Pues el enemigo concibe en su mente y en su corazón que si él va y roba, porque es para comer, porque es para llevar a sus hijos, para que no mueran sus hijos y para que no muera él, es como
razón justificada. El enemigo concibe eso en su mente y en su corazón. Entonces él va, el pecado es consumido, robando. ¿Y qué es lo que da a luz? ¿Qué es lo que le va a traer? Le va a traer muerte, le va a traer desgracia a su familia, le va a traer que lo roben a él también, que roben a sus hijos. Y es allí donde muchas veces decimos, ¿por qué pasan estas cosas? Y muchas veces el robar no es robar cosas materiales, también robamos al fisco, también robamos al Señor los diezmos. No estamos pendientes de darle al Señor lo que Él nos demanda en su palabra. Amén. Gloria a Dios. Entonces, este es un pequeño ejemplo de cómo somos tentados. Ahora, ¿qué clase de pecados existen? Pues la palabra está muy llena de ellos, pero vamos a simplemente leer unos cuantos. Yo no se los voy a explicar. Ustedes, los que les llamen la atención, los van a ir a buscar y van a indagar en el Señor y con el Espíritu Santo. Amén. Porque pues el Señor se ha complacido en darnos, así como la semana pasada, un estudio completo sobre la ira, sobre el engaño. Y poco a poco el Señor nos va enseñando en cada pecado cómo ir sanando. ¿Ok? Pero no vamos a enfocarnos a explicarlo, simplemente vamos a hacer una reseña. Si hay alguno que te llame la atención, usted lo va a buscar, así como a mí me llamó la atención la concupiscencia esa, así ustedes también lo buscan, ¿ok? Gálatas 5 del 19 al 21. ¿Estamos aquí? A ver, pellizca que está a tu lado ahí, dile despiértate. Despiértate. Gálatas 5, 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es parte. Luego vamos a Colosenses 3, del 5 al 11. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, etc. Ok, Romanos 1, 28 al 32. Y así ustedes van sabiendo qué es lo que es pecado y qué no. Sobre todo, ¿verdad? Muchas veces nuestros jóvenes no conocen, por ejemplo, lo que es las herejías, las lascivias, todas esas cosas. Y por eso les digo, busquen en el Espíritu Santo, consúltenle a Él. Amén. Porque muchas veces no sabemos qué es pecado y qué no. Romanos 1, 28 al 32.
Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que los practican. Así que vemos que no solamente el adulterio, la fornicación o cosas así son pecados, sino también la desobediencia a los padres, decir malas palabras, la mentira, la ira, la avaricia, ¿ok? ¿Perdón? Incitar a otros a pecar. Incitar a los otros a pecar, como ya lo vimos también en David, ¿ok? Vamos a ver el peso del pecado. El pecado es una carga muy grande en nuestras vidas. Nosotros no la podemos ver, pero es una carga muy grande. Por eso Jesús nos ha dicho que nos acerquemos a Él, que su yugo es fácil y ligera su carga. ¿Por qué? Porque Él ya cargó eso en la cruz del Calvario. Él ya cargó tus pecados en la cruz del Calvario. No tienes por qué tú cargarlos. Eso no significa que no los tengas. Los tienes, pero tienes que trabajar en ellos, ¿ok? Entonces, Él lo que quiere es que vayamos a Él y vaciemos esos pecados, porque Él ya lo hizo por ti. Entonces esa carga no tenemos por qué cargarla. Vamos a Él, descargamos esos pecados, buscamos la raíz, nos arrepentimos y esa carga se nos hace más ligera, ¿ok? ¿Cómo uno carga el pecado? Les doy un ejemplo. Si nosotros no somos diligentes, no nos arrepentimos, ¿verdad? No sacamos ese pecado, ¿qué sucede? Esto va a ir acumulándose, y va a ir creciendo. Así como cuando uno agarra una bomba y empieza a inflarla, y a inflarla, y a inflarla, y a inflarla, hasta que revienta y estalla, ¿ok? Un ejemplo de ello es la mentira, el pecado de mentira. ¿Qué sucede con el pecado de mentira? La mentira atrae a otra, se hace más grande, atrae a otra y se hace más grande, y atrae a otra y se hace más grande, hasta que pasa, revienta, algún día revienta y se conoce cuál fue la mentira. Amén. Así mismo es el peso del pecado, es tan grande que alguna vez en la vida revienta, y eso es lo que el Señor precisamente quiere, que a lo mejor no llegues a ese punto, sino que lo saques, ¿ok? Por eso Jesús murió por nosotros, para que tú no cargues con ese pecado. En Isaías 53, 5 al 6 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él fue herido por tus pecados, por tus desobediencias, por tus rebeliones. Cuando vas y le reconoces y le aceptas como Salvador, tienes perdón de Él. Amén. Fue molido, abatido por nuestros pecados, y por eso el castigo de su paz, de nuestra paz, fue sobre Él, para que nosotros podamos tener paz. Amén. Todos nosotros, dice el versículo 6, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos. A pesar de la desobediencia del hombre, el Señor fue fiel y
y vino y murió por cada uno de nosotros. Amén. En Hebreos 12, 1 al 4 nos dice precisamente que nos despojemos de todo peso del pecado. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que bueno, Jesús resistió en obediencia, en pureza. Él resistió al pecado con toda santidad. Y que nosotros nos da el ejemplo para que nosotros, cuando nos dice no habéis resistido hasta la sangre, es porque nosotros tenemos que morir al pecado, así como Él murió. ¿Ok? Amén. ¿Cómo puedo morir al pecado? En Romanos 6 nos habla de cómo puedo morir al pecado. Vamos a leerlo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque no somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo cuando le hemos aceptado como Señor y Salvador de nuestras vidas, para que ese cuerpo del pecado sea destruido. Cuando le hemos aceptado a Él, amén, como Señor y Salvador, como el que perdona nuestros pecados, entonces ese pecado es destruido cuando yo lo confieso y me arrepiento, a fin de que no seamos siervos y esclavos del pecado. Luego dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque Él venció la muerte, Él venció nuestro pecado. Y por tanto dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Asimismo, nosotros podemos considerarnos, cuando vamos al Señor, cuando confesamos nuestros pecados, que hemos muerto a ese pecado y que vamos a vivir con Cristo Jesús. Amén. Porque si vivís, dice en el 13, voy a comerme todo aquello, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, ¿cómo somos muertos al pecado? Somos muertos al pecado a través del Espíritu Santo que vive en mí. Dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. No puedo morir a las obras de la carne si no estoy en comunión,
si no estoy en la presencia de Dios, si el Espíritu Santo no me revela, tengo que estar conectado al Espíritu Santo para hacer morir los pecados y las obras de la carne. ¿Por qué? Porque Él es el que nos revela nuestras sanidades, nos revela qué hay en nuestros ancestros, qué maldiciones tenemos y cómo debemos orar por ello. Él es el que nos redarguye y nos trae convicción de pecado y arrepentimiento. No conozco al Señor, no voy a poder tener temor de Dios ni voy a poder arrepentirme. ¿Ok? Esto es muy importante. Si yo no conozco quién es mi Dios, no me va a dar dolor pecar contra Él. Si yo no tengo temor de Dios, no me va a dar dolor pecar contra Él. Pero Él sí se duele fuertemente cuando pecas contra Él. Amén. Entonces, viviendo en su Espíritu Santo, me aparto y muero al pecado. En otra oportunidad que el Señor me pueda dar, hablaremos sobre el temor de Dios, que habíamos dicho que sin Él no podemos crecer. Hablaremos del arrepentimiento, que sin Él no podemos crecer y no podemos sacar el pecado. Yo puedo estar aquí, puedo estar orando, puedo estar llorando a lo mejor, pero si no hay un redarguir, un temor de Dios, un mover del Espíritu Santo en mí, no voy a tener sanidad. Y ese pecado va a seguir vigente. Amén. Entonces, seamos diligentes y seamos buscando la presencia de Dios y su Espíritu Santo.